Bruce Jeffrey Pardo nació en el Valle de San Francisco el 23 de marzo del 1963. Excelente en el campo de las matemáticas igual que su padre, Pardo estudió ciencias de la computación y era un magnífico estudiante. Sus profesores lo recuerdan como un chico sumamente inteligente, pero con una gran necesidad de llamar la atención. En edad adulta, Bruce consiguió un empleo como ingeniero en el laboratorio al servicio de la NASA Jet Propulsion. A pesar de sus grandes habilidades y su pasión por lo que hacía, parecía poner más empeño en piratear los sistemas del laboratorio que en su propio trabajo en sí. Sus amigos le veían como un niño grande, tonto y adorable. Consideraban que a pesar de su intelecto, escaseaba en sentido común. Esto se explicaría mejor con los siguientes sucesos. Resulta que Bruce conoce a Delia en el trabajo. Pronto la relación laboral se tornó amorosa y a los pocos meses le pusieron fecha a su boda. Iba a ser el 17 de junio del 89 en la misión de San Fernando, y al enlace asistirían nada más y nada menos que 250 personas. Llegado el día y con la novia en el altar, Bruce jamás se presentó, dejándola plantada y habiéndole robado $3,000 de la cuenta que usaría para irse solo ese mismo día de vacaciones a la playa. Delia quedó devastada. Bruce parecía no haber roto un plato. Con actitud soberbia e indiferente hacia la que iba a ser su mujer, volvió de sus vacaciones bronceado y sin remordimientos. Tiempo después, Pardo rehizo su vida al lado de Elena Lucano. Ella tenía un hijo de 1 año que tuvo la mala suerte de quedarse al cuidado de Bruce un fatídico día en el que el niño tuvo un grave accidente en la piscina de su casa, tras el cual quedó parapléjico. Si os preguntáis cómo pudo ocurrir aquello estando a cargo de un adulto, bien, el adulto era Bruce. Mientras el niño de tan solo 1 año de vida estaba en la piscina, él veía tranquilamente la televisión. Por supuesto, Elena rompió su relación y no quiso volver a saber nada de Pardo. Finalmente conocería a Silvia Orza Ortega, una mujer divorciada de 40 años y 3 hijos. Su cuñado fue el encargado de presentarles. La pareja congenió desde el principio y no tardaron en comenzar un noviazgo. Contrajeron nupcias el 29 de enero del 2006. Los recién casados parecían muy enamorados y aparentemente tenían un futuro prometedor. Pero no fue así. Poco a poco el carácter de Bruce se volvió insoportable. Cada día era más frío con su esposa y extremadamente tacaño. Debido a las constantes discusiones relacionadas con la economía, Silvia decidió pedirle el divorcio a su marido tan solo 2 años después de la boda. Aquello fue demasiado para Pardo, quien se vio con las maletas en la puerta y a punto de perder a su mujer para siempre. Durante el proceso de divorcio, el juez ordenó una manutención por parte de Bruce a su mujer por el monto de $2,000. Fue la gota que colmó el vaso y no se quedaría de brazos cruzados. Aunque en apariencia parecía tranquilo y nunca dio a entender que estaba molesto por la situación, lo estaba y mucho. Un plan macabro rondaba su cabeza y aquel verano del 2008 empezó a materializarlo. Sus amigos y familiares lo vieron deprimido, algo que les pareció normal tras el divorcio, pero el estado de depresión no era más que una fachada. Bruce quería dar a entender que estaba afectado por haber perdido a su mujer. Nadie imaginó lo que realmente estaba tramando. Estaba decidido a vengarse de Silvia y nada lo iba a detener. Pardo fabricó en su propia casa un lanzallamas y consiguió hacerse con varias armas de fuego y munición. El plan tomaba forma e incluso planeó su huida a Canadá para después de cometer la terrible masacre que tenía en mente. Pero faltaba un pequeño detalle. Le pidió a una vecina que le confeccionara un amplio traje de Papá Noel con la excusa de tener que acudir a una fiesta de Navidad disfrazado. Para el mes de diciembre ya había perdido su empleo en el laboratorio por sus continuas faltas y desinterés. También había dejado de pagarle la manutención a Silvia, pero todos seguían viéndole como un simple hombre inmaduro. La semana del 15 de diciembre de aquel 2008, tanto Bruce como Silvia tuvieron que personarse ante el juez para dar por terminado el divorcio. Por las dos partes se alegó que las diferencias del matrimonio eran irreconciliables.
Bruce se vería obligado a pagarle a Silvia $10.000, mientras que él se quedaría con el perro que habían adoptado cuando se fueron a vivir juntos y con el anillo de compromiso. Su ira iba en aumento. Armado con 5 pistolas, munición, el lanzallamas casero, un tanque de combustible, el traje de Papá Noel y un todoterreno alquilado, Bruce salió de su casa sobre las 10 de la noche. Uno de sus vecinos lo saludó y todo parecía estar en orden. Ya se había encargado de decirle a todo el mundo que iba a una fiesta de Navidad, así que el traje de Papá Noel no extrañó a nadie. Al fin y al cabo era Nochebuena. Ya habiéndose marchado en el todoterreno alquilado, su hermano Brad pasó por su casa para invitarle a una fiesta, pero no lo encontró. No se preocupó. Pensó que más tarde se reunirían en la misa del gallo. Qué equivocado estaba. Bruce iba de camino a Corvina. Allí vivían sus suegros y era donde se encontraba Silvia celebrando la Nochebuena junto a su familia. Sobre las 11 de la noche ya estaba en el lugar. La imagen era dantesca. Bruce portaba su traje de Papá Noel, escondiendo debajo de este sus armas, y el momento había llegado. Llamó a la puerta preparado para cometer el acto más retorcido que se pueda esperar. La que abrió fue la pequeña Katrina, una sobrina de Silvia de 8 años. Emocionada, Katrina vio ante sus ojos al mismísimo Papá Noel. Nada malo podía pasar, pero aquel Papá Noel albergaba tanto peligro. De un momento a otro, Bruce sacó un arma y le disparó en la cara a la pequeña. La masacre no había hecho más que empezar. De forma repentina e indiscriminada, comenzó a vaciar sus armas contra todo aquel que se le pusiera por delante, adentrándose poco a poco en la casa, donde la familia de Silvia festejaba la Navidad. Eran alrededor de 25 personas. 16 de ellos lograron escapar y 9 murieron, entre ellos su exmujer, sus exsuegros y primos y cuñados de Silvia. Fue la madre de Katrina quien llamó a emergencias en cuanto pudo. Estaba en estado de shock, pero su hija necesitaba ser trasladada de urgencias a un hospital, por lo que consiguió un teléfono para dar aviso a las autoridades mientras Bruce todavía seguía perpetrando la masacre que llevaba medio año planeando. El falso Papá Noel ya había vaciado sus cargadores. Decidió al fin utilizar el lanzallamas casero que había fabricado con sus propias manos para tan esperada ocasión y prendió fuego a la casa para después huir. Cuando llegaron los bomberos no daban crédito. La magnitud de la masacre era mayor de lo que esperaban, así que tuvieron que pedir refuerzos. Un total de 80 bomberos tuvieron que apagar las llamas. El fuego había arrasado con todo, hasta el punto de que los restos de los fallecidos tuvieron que ser identificados con muestras dentales. Además de los presentes en la masacre, hubo otro testigo. Un vecino, alertado por los ruidos que provocó Bruce desde su llegada a Corvina, salió a ver qué estaba pasando justo cuando Pardo cogía su todoterreno azul para huir. Este hombre le dijo a las autoridades que el perpetrador iba disfrazado de Papá Noel. Comenzaron entonces a buscarlo a contrarreloj. Nadie sabía de lo que era capaz después de haber cometido aquella masacre. Afortunadamente, la niña Katrina consiguió sobrevivir, aunque el trauma le quedaría para siempre. El plan de Bruce tras huir del lugar del crimen era ir a cambiar el coche a casa de su hermano y huir a Canadá. Pero en algo había fallado el astuto ingeniero. Y es que de repente, habiendo llegado a casa de su hermano que no se encontraba, se vio lleno de quemaduras graves por todo el cuerpo, tanto que el traje que portaba se le había pegado a la piel. Necesitaba ir al hospital urgentemente, pero Pardo no estaba dispuesto a ser atrapado, así que su plan tomó un giro inesperado. Se pegaría un tiro y moriría al instante. Brad, su hermano, llegaría sobre las 3 de la madrugada a casa para encontrarse la escena más macabra que podría encontrarse. Su hermano se había disparado. Para ese momento Brad no tenía ni idea de lo que acababa de hacer Bruce. De inmediato llamó a la policía. El pánico había terminado. Aquel Papá Noel asesino había dejado de existir, pero lo que había hecho aquel día quedaría para siempre en la memoria de los estadounidenses, y más por ser una fecha tan señalada como Nochebuena. Bruce aún portaba su anillo de casado cuando lo hallaron sin vida. A los investigadores no les cabía duda. Pardo era el perpetrador de la masacre de Corvina,
Encontraron en su todoterreno la bomba trampa que no llegó a utilizar. Un equipo de expertos tuvo que provocar una deflagración controlada. Los allegados de Bruce siguen afirmando a día de hoy que el hombre no presentó señales preocupantes los meses en los que se encargó de urdir el plan. Nadie podía imaginarse lo que pasaba por su cabeza. Los habitantes de Corvina nunca volvieron a ser los mismos. Los niños quedaron completamente traumatizados y la figura de Papá Noel tomó un macabro significado, así como la Navidad.